Hola, bueno, hoy quiero hablarles de bastantes libros, así que voy a tener que ser bastante rápido y sucinto con varios de ellos. El primero del que les quiero hablar es Sentido y ceguera del poema. Hace poco leí El pensamiento del poema. Este libro también tiene varias ideas interesantes, pero me parece que mucho menos desarrolladas y fundamentadas que en el pensamiento del poema. También está presentado de otra forma, ¿no? Sentido y ceguera del poema está presentado a la manera de versos y de hecho se presenta como un poema, más que como un ensayo, que es el caso del pensamiento del poema. Una de las ideas clave que presenta aquí el señor Montalbetti es la de sentido, que luego la vuelve a usar en el pensamiento del poema. Y aquí, bueno, él es un poco más claro con respecto a la parte de sentido específicamente, que vendría a ser como la viada del poema, ¿no? Lo que los poetas llamamos viada, que tiene más que ver con las cualidades rítmicas, prosódicas, de movimiento y de dicción del poema, ¿no? Entonces a eso él le llama sentido y es una buena forma de ponerlo, sinceramente. Luego, la parte de ceguera, específicamente la relación o la no relación entre decir y ver, pues quizás no es tan claro, no está tan fundamentada. Sin embargo, varios gráficos que él pone ahí me hizo recordar un poco a la colisión de planetas, o bueno, o este tren que salió ahora de un helado de vainilla y uno de chocolate que chocan y pues al irse, pues el de vainilla tiene un poco del de chocolate y el de chocolate tiene un poco del de vainilla, lo cual a primera vista es un poco raro, ¿no? Solo un lado debería quedarse con ellos, sin embargo, cuando uno ve qué es lo que está pasando, la plasticidad de ambas cosas, se entiende que ambos se quedan con un poquito del otro. Me hizo recordar un poco eso y de hecho el señor Montalbetti desarrolla bastante mal la parte de solo decir, ¿no? La parte del solo decir sin el ver, o sea, esa disyunción, pero me gustaría entender un poco mejor esa relación en realidad entre ver y decir, ¿no? Que es realmente sorprendente también, no tiene por qué suceder ni tiene por qué darse, ¿no? Tan espontánea y naturalmente como la pensamos. La parte más interesante o bueno, de la lectura que tuve yo de Sentido y Ceguera del poema, me parece una que justo el señor Montalbetti pasa muy rápido y que es algo en lo que yo en los últimos años sí he pensado bastante, ¿no? Que es la diferencia entre escribir y publicar. Y justamente el señor Montalbetti acá dice en unas cuantas líneas, ¿no? De que nunca se hace esa diferencia, efectivamente. Siempre se le pregunta a los escritores, o sea, a la gente que publica, se le pregunta ese tipo de cosas, ¿y por qué escribes? Eh, y a mí me parece que sí, y responden cualquier cosa, ¿no? Lo que el señor Montalbetti llama coartadas, la coartada del archivo, ¿no? Escribo para recordar, para dejar un registro, la coartada catárquica, escribo para liberarme de mis demonios, la coartada escatológica, para vencer a esa puta que es la muerte, la metafísica, para arremeter contra los límites del lenguaje, o la psicológica, ¿no? Que es para encontrar o construir una identidad. Siempre dan vueltas por ahí las respuestas de los poetas y realmente son coartadas, como bien dice el señor Montalbetti, porque al uno pensar un poco esas respuestas, se da cuenta que entienden al lenguaje casi como un instrumento para lograr otra cosa, ¿no? Dinero, fama, reconocimiento, etcétera, 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 sanación, ¿no? Y por eso a mí me parece bueno diferenciar, ¿no? Y de hecho yo tengo una breve frase casi al respecto que es, leer siempre está bien, escribir también, publicar no siempre. Y sucede que cuando uno hace la diferencia entre escribir y publicar, uno se vuelve mucho más libre al momento de escribir. Y ahorita explico por qué. Eh, Publicar un texto implica, obviamente, hacerlo público, implica hacerlo de dominio público, que cualquier persona pueda acercarse, adquirirlo, leerlo, ¿no? Y, por tanto, tiene una serie de consideraciones éticas, ¿no? O morales detrás. Primero, cuando yo publico algo, yo estoy exigiéndole al público tiempo y atención para mi texto. Entonces, yo estoy diciendo que yo he creado algo que merece atención, que es digno de atención, que es digno de su tiempo.
Y por tanto, obviamente hay una consideración de calidad, ¿no? Que mi texto tiene que tener una calidad mínima como para demandar este tipo de cosas. Pero además también hay otro tipo de consideraciones. Por ejemplo, ¿qué sucede si en efecto mi texto es muy, muy bueno, pero dado los temas que trata, dadas las cosas de las que habla, puede hacer daño a personas a las que yo tengo mucho cariño? Pues evidentemente no debería publicarlo, ¿no? Eh, y eso, ¿no? Entonces, publicar no siempre está bien, y no solo por motivos de calidad, como digo, ¿no? Sino inclusive por otras consideraciones, como consideraciones que tienen que ver con el prójimo, porque al publicar nosotros estamos haciendo algo para los demás. Mientras que escribir en realidad sí es para uno, en realidad sí es completamente para uno. Y si dejamos de escribir pensando en publicar o pensando en que todo lo que escribamos va a ser publicado, pues pasamos a ser bastante más libres al momento de escribir. Pasamos a dejar de juzgarnos tanto o prejuzgarnos o ser tan duros con cualquier cosa que hagamos o escribamos. Eh, Pasamos a tener una relación más sana con la escritura. Entonces, bueno, de hecho hay un momento un poco intermedio o bueno, que está siempre paralelo a todas estas cosas, que es el pensar, ¿no? Que es el procesar las cosas que uno en primera instancia está leyendo, en segunda instancia está escribiendo y en tercera instancia pensar las cosas que uno está publicando también, ¿no? El pensar lo que se dice es es una cualidad sumamente importante del proceso, sumamente importante. A mí me apena mucho cuando escucho escritores que dicen cosas como, no, yo no leo, ¿no? Es un poco grave. Primero por ellos mismos, ¿no? Me apena por ellos como persona. Eh, una persona que no lee me parece que quizás se está haciendo un daño innecesario. Y luego, más aún, si es alguien que pretende escribir, pues es necesario conocer no solo la tradición y las cosas que se han hecho antes, no como por esta idea de no volver a hacerlas, sino primero y principalmente para disfrutarlas, ¿no? En segundo lugar, para aprender de ellas. Y pues en tercer lugar, para luego cuando uno dice cosas, realmente saber que es uno el que las dice, ¿no? Y no que se dicen cosas. Pero bueno, por último, encontré en casa, justo ahora que me puse a buscar justo esos libros del señor Montalbetti, encontré este libro, que es El pensamiento del poema, pero es una edición de Mula Plateada. Me parece que es una edición que es de España. Sí, es una edición de Thriller, de hecho. Honestamente, debo desrecomendar este libro. Me apena un poco decirlo, pero debo desrecomendarlo porque a comparación de la otra edición de la que ya hablé antes, esa edición blanquita, eh, en esta no está el capítulo final del texto en el que el señor Montalbetti propone que el lenguaje ya ni siquiera es una cosa bidimensional, sino tridimensional, es una suerte de toro, ¿no? Y que es el lenguaje, que es el poema el que da una suerte de cierre a este, ¿no? Ni tampoco tiene esa adenda final llamada de coherencia. Yo creo que ambas son cruciales para el texto y mejoran muchísimo el texto, así que les recomiendo conseguir aquella edición blanca. Pasemos ahora a Tonimientos, del señor Renato Bueno. Bueno, en primer lugar, ahora en mi viaje a Lima pude conocer al señor Renato Bueno. Nos tomamos un café y conversamos largo y tendido, por cierto. Me quedó en claro que es un joven brillante, que tiene muchas ideas en la cabeza, que tiene muchas cosas por hacer, que quiere hacer. Y me dio este texto, Sonimiento, que fue merecedor de el Premio Poeta Joven del Perú en el 2025. Pues nada, hay que leerlo y hay que dar una buena crítica al respecto, ¿no? A mí me parece que lo principal que hay en Sonimientos es que el señor Bueno
tiene un buen manejo del ritmo y del sonido, aunque me parece que ese manejo aún no es ejemplar y tiene justamente que ver con la falta de sentido. Es decir, la ecolalia que muchas veces él propone funciona a ratos, pero me parece que se diluye usualmente por exceso de su uso, es decir, por abuso de la herramienta. Me parece que a veces deja de apuntar en una dirección y pasa simplemente a hacer la repetición por la repetición, cosa con la que no estoy tan de acuerdo, porque justamente la construcción de sentido, el sonido debería coadyuvar a la construcción de sentido. Pero bueno, eh, adicionalmente, la exploración del sonido no es algo nuevo, ¿eh? Lo hicieron ya los dadaístas hace más de 100 años. eh, Sin embargo, creo que sí está bien revisitarlo, creo que sí es una buena vía de exploración. eh, Volver sobre todo a ella, dado el paso del tiempo, ¿no? Dado el cambio en la forma en la que hablamos, volver a explorar los sonidos. En la parte de, creo que Julio habló un poquito acerca de la parte del WhatsApp, ¿no? De esa incorporación del lenguaje, del listo, etcétera. Esto no, tampoco es novedoso porque, claro, ya muchos no solo poetas, sino hasta narradores han hecho uso de aquel recurso, ¿no? De poner chats. Ahorita recuerdo a Héctor Hernández Montesinos, ¿no? En un librote que él tiene que se llama All, en donde, claro, pone chats enteros, etcétera. El uso de emoticones o de cosas por el estilo, pues, ya se hizo hace bastantes años, ¿no? Así que bueno, en resumen, a mí me parece honestamente que en esta plaqueta uno puede un poco vislumbrar el talento del señor Bueno, pero también me queda claro que sus mejores textos están en el futuro, ¿no? Y que este texto todavía es una cosa embrionaria. Y nada, y le deseo lo mejor y me queda en claro que es alguien a quien a quien quiero prestar atención, ¿no? A sus próximos textos. Otro texto que pude leer es Hija Birra Faso, de Joshua, un autor argentino. Eh, este libro es básicamente, nuevamente, como una cuestión de archivo, ¿no? Está todo muy centrado en la experiencia de ser gay en el conurbano de Buenos Aires, la cual en verdad yo no lo sabía, pero en el prefacio me lo explican, es muy distinta de la del porteño, ¿no? El porteño eh, no sabía esto tampoco, pero pareciera que es un poco más similar a lo que en Perú llamamos pituco, eh, y conurbano sería pues un conero, ¿no? Eh, pero esta experiencia es distinta en muchos sentidos, ¿no? Principalmente, o en primer lugar, dado que este es un poemario, es un lenguaje distinto el que se usa. Además, hay una incidencia en la precariedad, una incidencia bastante fuerte en la precariedad, ¿no? En el tema del sexo por dineros, en la prostitución propia, ¿no? Sobre todo, y también de los compañeros, ¿no? De los demás. Eh, y, y esta puesta en esta yuxtaposición entre, entre esta precariedad y el amor fuera de lugar o a destiempo, ¿no? Eh, Además, también hay una relación bastante explícita con el sexo, ¿no? O sea, directamente se habla de chupadas de pene, de vías de orto y cosas así gruesas, para un público pues, un poco menos avesado. Y también hay una relación muy explícita con el alcohol y las drogas, ¿no? Con la marihuana, con la cocaína, con el PVC, que son cosas que, pues, en este contexto son muy crudas, ¿no? Y suceden. La verdad, no me gustó mucho el poemario. Como digo, el valor que tiene quizás reside en ese valor de archivo, ¿no? De ser una experiencia, de mostrarnos ese tipo de experiencia, ¿no? Del cual no sabemos, etcétera. Pero bueno, no es un texto que realmente recomendaría mucho. Luego, quiero hablar de fluoxetina. Fluoxetina eh, es un libro que recientemente fue publicado por Gabs Valdivia
con Máquina Purísima Editores, de Cecilia Podesta, ¿no? Cecilia Podesta yo tengo mucha confianza porque Cecilia tiene muy buen ojo, es muy buena editora, pero creo que en este caso se equivocó. Para comenzar, fluoxetina nos sitúa en el contexto de unas sesiones de terapia psicoanalítica. Eh, yo con ese tipo de cosas quizás no estoy tan. O sea, hay dos cosas. El tema de por sí ya no me gusta mucho. También tengo algunas reticencias con respecto al tema del psicoanálisis tratado de una perspectiva artística, ¿no? Las terapias psiquiátricas de una perspectiva artística. Pero eso está dentro de lo que me gusta o no me gusta. Sin embargo, aquí también quiero hablar de si un texto es bueno o no, que es una cuestión ortogonal al hecho de que me guste o no, ¿no? Hay textos que no me gustan, pero que reconozco que son muy buenos, ¿no? No es este el caso. Así que, de entrada, lo primero que me pregunto es, bueno, estoy en el contexto de una sesión de terapia psicoanalítica. ¿No sería mejor simplemente leer directamente casos como El hombre de las ratas, o mejor aún, leerlos con la guía de un experto, yo como público, ¿no? Me parece que puede ser un poco, sobre todo dado el ethos actual de los chicos que están con muchos problemas mentales, etcétera, me parece un poco peligroso, no solo arriesgado, sino peligroso, ¿no? Eh, sí, pues en los últimos años he visto más awareness respecto a las enfermedades mentales, lo cual es positivo, pero a la vez he visto mucho autodiagnóstico y banalización del tema. Y como les digo, ¿no? Esto es un peligro y realmente se vuelve necesario dejar, en la medida de lo posible, estos temas en la mano de un, bueno, pseudocientífico experto, ¿no? Alguien experto en temas de psicoanálisis. Eh, Luego, el texto en sí no me pareció bueno, no me pareció que hubiera una buena versificación, o sea, no me pareció bueno en temas técnicos. Tampoco me gustó en tema y en fondo. Hay un poema por ahí que me parece que está un poco más destacado, pero no levanta a mi juicio todo esto, ¿no? A mi lectura. Yo soy un lector dentro de los muchos que tendrá este libro. Y, y bueno, como digo, el texto en sí no me pareció eh, bueno y tengo incluso dudas de si debió ser publicado o no por este riesgo potencial para los lectores, ¿no? Pero bueno, no quiero continuar aquí. Ya que lo tengo aquí, quiero hablar rápidamente de The Dark Dance de Dana Gittins. Dana es una amiga mía. Ella es estadounidense, publicó este libro en inglés. Me sorprendió porque yo no sabía que Dana escribía y mucho menos que publicó un libro. Pues lo leí con mucha atención, con mucho cariño y lo que más me sorprendió, diría yo, es la musicalidad de los versos. Algo que me pareció bastante único de este poemario de Dana es el tratamiento bastante directo y claro que hace de un problema tan grave y como el alcoholismo, pero no cualquier clase de alcoholismo, no el alcoholismo evidente u obvio que vemos, ¿no? Sino el alcoholismo a veces es un tonto invisible que pueden sufrir muchas mujeres, que pueden ser muchas veces amas de casa o personas que están laborando, trabajando, pero siempre están acompañadas misteriosamente de una copa de vino grande, ¿no? Además de la degradación moral que esto conlleva, ¿no? Sobre todo en chicas un poco más jóvenes y que pueden ser más susceptibles de ser convencidas de llevar un tipo de vida que no es el mejor o el adecuado para ellas, ¿no? En cuanto a, eh, sí, hay mucha más libertad actualmente para las chicas, eso está bien, pero por supuesto que también hay mucha transgresión y libertinaje, ¿no? Que, que no siempre está bien para ellas mismas, ¿no? Eh, es decir, eh, la degradación
que empieza a través del alcoholismo, empieza a permear a otros aspectos de la vida propia, ¿no? Me parece que a veces eh, los poetas primerizos tendemos, pues yo también soy primerizo en algún momento, tendemos a priorizar una de dos cosas, o esta crudeza del sentimiento o la musicalidad de los versos. Pero es muy difícil encontrar uno que aúne ambas cosas, ¿no? Me parece que Deina lo hace muy bien, conjuga ambas cosas muy bien, y de hecho la última vez que conversamos con Deina le dije que por qué no hacía varias de estas eh, canciones. Ella me dijo, bueno, no lo había pensado, creo que no tienen tanto ritmo, no sé cuántito. Y yo le dije, claro que sí, o sea, de hecho cuando yo lo he leído me parecían que podían ser potencialmente letras de canciones, y sentía mucha influencia de, de algunas cantantes o cantautoras, ¿no? Como Alanis, etcétera. Así que espero que Deina pronto saque algún videoclip de ella tocando su guitarrita y cantando para poder compartirlo con ustedes. El último poemario del que les quiero hablar hoy es: cada 9 meses se gesta la muerte de un alma platónica, de la señorita Carolina Salazar. Eh, en este poemario, pues lo primero que uno puede notar es que hay mucho talento y que sí, que podemos encontrar varios poemas muy logrados. Además, hay una intención clara de presentar un estilo con diversos recursos al momento de hacer las cosas, así como una intención de demostrar una personalidad fuerte. Por ejemplo, en un par de poemas a la manera de Vallejo, que la poeta eventualmente reconduce hacia su propia forma de ser y sentir. Esa forma de ponerse en palabras con Vallejo me pareció bastante graciosa. Me parece que la señorita Salazar salió con vida de la osadía, ¿no? Volvió a buen puerto de la osadía, pero me parece que tiene sus puntos más altos, no cuando intenta como demostrar algo, sino cuando simplemente fluye. Y esta es una cosa que he notado ahora en estos tres poetas, sobre todo en El Señor Bueno, en la señorita Valdivia y en la señorita Salazar. Pues que claro, es su primer poemario, así que tratan de pisar fuerte, de decir un poco quién soy yo, ¿no? Y de presentar algo a juicio de ellos novedoso. Y me parece que quizás eh, es que está bien tener altas pretensiones cuando uno presenta su primera obra. Me parece que es bueno y hasta necesario. Quizás yo ya habiendo pasado un tiempo, pues me enternece un poco verlo. Me parece que los tres tienen mucho talento. Quizás la señorita Salazar está un poco más avanzada que los otros dos, también porque tiene un poco más de edad y un poco más de trayectoria. Eh, Me parece que la experimentación sónica del señor Bueno es muy rescatable, y quiero ver qué buenos frutos da luego. Y la señorita Valdivia me parece que puede hacer algo chévere si es que decide salir de esos temas, ¿no? Pero bueno, quiero leerles algunos poemas de cada 9 meses. Bueno, Inútil lírica. Me gusta mucho este poema, por cierto. Debe ser mi favorito de todo el conjunto. Ya nada he de sostener con las manos de inútil lírica, de absurdo barro, letanía de mi existencia. Me encuentro en un cuadro, insulso probando máscaras y el sentir de los colibríes que agitan su pluma sobre mi verbo apresurado, sobre la esquirla de mi sentir sobrehumano, inocente, indefenso. He de soportar todo el peso de lo indeleble de la historia que no supo contarse al revés, para revertir lo corrupto de la mirada esdrújula en el universo cardinal, y sentar a los hombres a jugar ajedrez con los dientes, con las manos atadas, frente a un dios homologado por 1000 versiones de sí mismo, golpeado por una crisis de identidad, mientras yo me desprendo de mi infancia como un corte largo y linfático en el muslo derecho de mi pierna. Maravilloso, realmente. Y sobre todo,
viaja en sus palabras, ¿no? Me parece que la señorita Salazar, pues sí logra eh, una viada única en su poesía. Me parece que tiene espacio para desarrollarla más y que lo va a lograr definitivamente. Digo eso como lector, como alguien que quiere ver que los artistas florezcan. Me parece que la exploración, que la línea de exploración que la señorita Salazar tiene es bastante fértil y además me parece que ella sí está alcanzando eh, esta cosa manía que se dice como una voz propia, pero sí, sí es muy reconocible que es Carolina hablando. Así que, y que es bastante único. Así que nada, felicitarla por este primer muy buen libro, felicitarla a ella y a su editor, que es Alastor Editores, Julio Isla de Alastor Editores. Muy bien hecho, sé que él está haciendo un trabajo bastante bacán con Alastor, con la línea de Esplendor en la Hierba, que es de primeros poemarios, y ha sacado a varios buenos primeros libros, ¿no? También Nido de Casuario, si no me equivoco. eh, Creo que no sé si en Música Fita o antes de partirlo en dos, creo que también sacó un libro de Navale, que estaban muy buenos, ¿no? Que están muy, muy buenos. Así que nada, pues por ahora los dejo. Adiós.